Hola, queridos etimólogos. Seguimos con el tema de los elementos del texto narrativo. Hoy nos toca ver a los personajes. Vamos a conocer qué es la definición de un personaje, los tipos de personaje y sus características dentro de la obra. Bueno, entonces vamos a conocer en primer lugar lo que es la definición. Vamos acá, vamos a utilizar dos materiales para que nos sea comprender el tema. Y vamos a ver lo que es la definición, cómo lo define. Dejo de compartir porque quiero que sea mucho mejor, que salga completita la pantalla. Ok, los personajes. Los personajes son animales, cosas, seres imaginarios que toman características humanas. Son entes ficticios creados por el autor con los cuales el lector, afirma Julián Moreno, disfruta, sufre y establece una corriente cálida de simpatía con él. Bueno, en pocas palabras, los personajes pueden ser animales o seres humanos, incluso hasta objetos que van a tomar en características humanas para poder contar una historia. Los personajes se definen por sus relaciones personales con los otros personajes y su entorno ejecutan las acciones o las reciben, ayudan a los demás o los perjudican. Sus situaciones están condicionadas por sus características individuales. Esta es la definición correcta. Los personajes se definen como quienes ejecutan las acciones o las reciben, ayudan a los demás o las perjudican. Sus actuaciones están condicionadas por sus características individuales. Muy bien, ¿no? Los personajes son los que le dan la vida a la obra, desarrollan las acciones o las reciben. Y, y la forma en cómo se relacionen con los personajes también va a ser su tipo. Vayamos a ver los tipos de personajes. En los tipos de personajes vamos a tener dos, los principales y los secundarios. Dentro de los principales vamos a encontrar al protagonista y al antagonista. El protagonista, como lo dice, es el que es el centro de la historia, dan el primer impulso a la acción en el conflicto, conducen el juego, desarrollan los sucesos o acciones que lo afectan de un modo u otro y desarrollan parte sustancial de los hechos. En pocas palabras, el personaje principal, protagonista, es aquel que la historia gira en torno a él, es el centro de la atención y va a desarrollar los sucesos y las acciones. Después tenemos dentro de los principales al antagonista. Tiene la misma fuerza y singularidad que el principal. Son fundamentales para la trama de la obra porque algunas veces se oponen los deseos y estorban los actos de la empresa del primero. Otras desencadenan las acciones de los personajes, replican al protagonista. Son una fuerza oponente necesaria para que desarrolle el conflicto. Sustentan valores opuestos, el espíritu del mal que se opone a los hechos del protagonista y complementarios del otro. Muy bien, perfecto. Entonces, dentro de los antagonistas, en pocas palabras, quiere decir que tienen la misma fuerza que el protagonista, sino que es el lado malo, es el lado contrario. Es aquel que también va a desarrollar acciones, pero que van a estorbar al protagonista. Ujú. Y va a representar todos los valores contrarios que representa el protagonista, todos los valores buenos que tiene el protagonista. Y por último tenemos al secundario. Son aquellos que acompañan, que aparecen incidentalmente o simplemente auxilian a los personajes principales en algún momento de la historia. Suelen ser no son definidos, las descripciones son más débiles e incluso desaparecen de la trama casi sin previo aviso. Bueno, la diferencia entre los secundarios es que son como los auxiliares tanto del protagonista como el protagonista, pero también puede ser aparecer una vez y puede ser, como lo dice, ¿no? También sus descripciones son vagas, son débiles a comparación del protagonista y antagonista, donde el autor los va a desarrollar mucho mejor, ¿sí? Pero también dentro de los incidentales hay uno que se va a llamar incidental. El incidental, como lo vemos aquí,
Aparecen una sola vez en la obra o bien están en llena como parte de la escenografía, pueden ser incidentales o ambientales. Los incidentales o ambientales, como lo dice la definición, son aquellos que le dan como ese ambiente. Si están en un restaurante, puede ser el mesero, puede ser el bartender o los comensales. Si están en una fiesta, los invitados. Si están en un bar, pues puede ser el bartender o también las personas que acuden allí. ¿Mm? Bueno, entonces ahora vamos a ver que nuestros personajes también van a tener otro tipo de características. ¿Cómo van a ser? Sus características físicas y psicológicas. Vayamos a ver. Mira, nuestros personajes deben tener características físicas y psicológicas. La descripción física se refiere a los rasgos físicos, aspecto general, cabello, cara, ojos, modo de vestir o atuendo. Descripción psicológica la conforma el carácter del personaje, su modo de ser y de actuar, sus reacciones, pensamientos, sentimientos o comportamientos, reflexiones, las motivaciones internas de sus actos, la manera en que enfrenta la vida, su personalidad y moralidad. Bueno, aquí tenemos a Nosferatu. Dice, Nosferatu es el título de la película de moda dirigida por Frederick William Murnau, famosa por ser la primera adaptación cinematográfica de la vida del vampiro, en la novela Drácula escrita por Bram Stoker. Y aquí nos dan unas características psicológicas y físicas de lo que era Nosferatu o de los vampiros. Características psicológicas: evitan el contacto humano ya que prefieren la soledad. Ser malvado, sediento de sangre, egoísta y tirano. Característica física: que tiene uñas largas, dientes incisivos largos, aspecto repugnante, rostro alargado, sin pelo, color de piel pálido, apariencia de animal. Vamos a realizar el ejercicio para que nos quede claro sobre la diferencia entre características físicas y psicológicas. Ok, vamos a leer este ejercicio de arrastrar. Tenemos que ver, fíjate, aquí nos va a decir, cuando está correcto, nos va a poner de color verde. Vamos a decir si es característica psicológica o física. Dice, vi la emoción en su rostro, nos indica como su modo de actuar. Lo vi resplandecer de alegría al reconocerme. Vi sus ojos tantear de cara. Aquí te suena como característica física, psicológico. Y cuando me acerqué, los vi buscar, preguntar y enseguida volverse inseguros y tristes. Hasta se apagó el resplandor. Cuando llegué junto a ella, me sonrió con amabilidad, pero con gesto cansado. ¿Qué será? ¿Como característica física? Dice que no. Más bien sería como una característica porque recuerda que nos está contando, nos está haciendo una descripción de su rostro. Tantear toda mi cara, se me acerqué, los vi buscar, preguntar y volver seguros y tristes. Se apagó el resplandor, cuando llegué junto a ella, me sonrió amabilidad, pero con gesto cansado. Nos está describiendo características físicas. Siguiente, pelo blanco, hondos surcos, verticales en la frente, en las mejillas, alrededor de la boca y un cuerpo pesado. Llevaba un vestido azul celeste que le venía pequeño y le marcaba el pecho. Aquí suena como característica física. Vamos a ponerlo acá. Dice que no, que es una descripción psicológica. Pelo blanco. Vamos a la siguiente. Cuantas veces olisqué como un animal curioso, empezaba por el cuello y los hombros que olían a ducha. Y aspiraba entre los pechos el olor de un sudor fresco que en las axilas mezclaba con el olor denso y oscuro. Cuántas veces la olisqué como un animal. Esa es como psicológica, ¿no? Dice que no, porque suena como psicológico, pero dice, vamos a ponerlo aquí. Característica física. Y por último dice, ahora sentada junto a Ana, olía una anciana. No sé dónde sale el olor,
que conozco de las abuelas, las tías centradas en años, que flota como una maldición en las habitaciones y la característica psicológica, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Entonces, aquí tenemos que las características psicológicas, no sé si está como al revés, pero aquí nos dice las opciones correctas se han marcado en color verde, las incorrectas, pero aquí nos vemos. Vamos a ver, a lo mejor está al revés porque más bien parecía que eran características físicas, lo que parecía psicológico. Estas son características porque termina el lector de crear en su imaginación al personaje. Darle una cara y un cuerpo, una apariencia. Cabe señalar que las características físicas pueden también darnos indicios sobre las características psicológicas de los personajes. Ah, perfecto. Por ejemplo, el tipo de ropa que utilizan. Características psicológicas, ambos párrafos corresponden a las características psicológicas porque transmiten también las emociones que los personajes están sintiendo. A ver, vamos a ver. Ah, sí, muy bien, perfecto. Si aquí nos describen las emociones que él siente, entonces sí está bien. Pues eso son los personajes y las diferencias entre características físicas y características psicológicas. Espero que este video te ayude para tu tema de lengua española y nos vemos en el próximo video para ver los diferentes otros tipos de elementos del texto narrativo que va a ser el tiempo y las atmósferas. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, hasta luego.